buenos días o noches. No sé dónde estás, no sé quién eres, sé que tienes 33, 34 años, no sé si eres hombre o mujer, no sé nada. Y luego haces una pregunta bastante compleja que la puedo resumir en unas pocas palabras. ¿Cuál debe ser mi próximo territorio material y espiritual? Es decir, cómo estoy terminando con el territorio donde he vivido y voy a otro territorio en un cambio absoluto. ¿Cuál debe ser ese territorio? Dices que te llamas Samuel S. con un punto, Parrish. Dices que eres mujer, pero tu nombre es de hombre. Samuel no es un nombre femenino. ¿Cómo responderte? Voy a hacer lo posible porque esto sí que va a ser difícil. Antes que nada te agradezco por haber colaborado en la confección de mi última película, Poesía sin fin. Muchas gracias. Ahora vamos al trabajo, porque va a ser un trabajo. Voy a mezclar las cartas, ¿ves tú? Y después tú enviaste 3 números. Voy a colocar los números, las cartas según el número que enviaste. Primero el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego las dos siguientes son 18 y 21. 21 es 22, 21, 20, 19, 18. Aquí están tus 3 cartas. Ahora, primero que nada, vamos a tener que hablar como estás buscando un territorio, conflicto de territorio, como hay no sepa si eres hombre o mujer, estás entre hombre y mujer, hablas también de tu árbol genealógico, de tu tradición que vas a abandonar. Samuel, bueno, capaz que sea judío, yo no sé. Entonces te tendré que explicar cosas, ¿ves tú? El tarot se compone de 2 cartas principales. El loco, que no tiene número, que es como una especie de mendigo acompañado por un perrito, un bufón, un monje iluminado, la energía divina, depende cómo lo tomes, ¿no es cierto? Pero no tiene definición, que va al mundo. Es decir, y el mundo tiene todos los aspectos. Hay una mujer que tiene un símbolo masculino, una varilla, y tiene un símbolo femenino, una redoma en otra mano. Está rodeado de un águila, que es, digamos, el intelecto o el aire, si tú quieres. Al otro lado está con una especie de ángel, que sería la emocionalidad, el agua, si tú quieres. Y luego tienes aquí a esta esquina león, que podría ser la fuerza creativa sexual, el fuego, si tú quieres. Y aquí a este lado tienes un animal, simplemente un animal que no sabemos si es un caballo, un buey, no sabemos lo que es un animal, es el cuerpo, si tú quieres es la tierra. Bueno, está todo en la carta del mundo. Y el mat es su contraste, porque no hay nada. Es un contraste. Y después, guarda en tu mente la palabra contraste, que forman un total. Mundo, loco, contraste, es un total. Entonces,
Después tienes, como el ser humano tiene 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies, tienes dos series de 10. Del 1 al 10, del 11 al 20. Entonces, si los colocas en una fila así, tienes el 1 y el 11, el 2 y el 12, el 3 y el 13, el 4 y el 14, el 5 y el 15, el 6 y el 16, el 7 y el 17, el 8 y el 18, el 9 y el 19, el 10 y el 20. Entonces van por pares. Y son dos cartas, digamos, una será una carta de la conciencia y la otra por debajo es la carta del inconsciente. Bueno, entonces tú elegiste 3 cartas. Yo te voy a leer el tarot con 6 cartas. 3 cartas visibles y 3 cartas invisibles que son el contraste. Quizás el contraste esté ya aquí, vamos a ver. El loco, el 20 y el 21. Mira nada más. Donde tú elegiste el 21 salió el 21. Y luego la primera es el loco, el loco. Pero es que es increíble, es increíble, es increíble. El tarot viene absolutamente a confirmar lo que te acabo de decir. Esos son los milagros que yo llamo del tarot. Porque el tarot es un arte milagroso. Te hablé del loco y, oye, te doy mi palabra de honor. Que yo no he preparado nada, ¿eh? No creas que estoy haciendo trucos de prestidigitador. No me interesa, yo estoy pagando una deuda nomás, no estoy vendiendo nada. Créemelo, por favor, créemelo. Salió el loco como dije, ¿ves tú? Te lo describí. Y que tiene su contraste, el mundo. ¿Cómo te lo describí? Y te dije que los dos hacían uno, te dije. Y mira lo que salió en el medio. 2, ¿ves tú? Está la mujer, está el hombre y está el personaje intermedio, que tiene un costado más rectilíneo que el otro. Si lo observas bien, vas a ver que un costado es más redondito, el otro costado es más derecho. Es un andrógino que está en el medio, este personaje azul. Están creando los dos un andrógino, tú eres un andrógino. La maravilla, el andrógino alquímico. ¿Ves tú? Entonces no te puedo leer el tarot como yo quería, porque sacaste la esencia. Estoy obligado a sacar 3 cartas más. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3. 3 cartas más. La estrella, el 14 y el 15. ¿Ves tú? ¿Puedes aquí, Pascal? Entonces, aquí, en la estrella, tienes el 7, que es el otro lado. En el 14, tienes el emperador, el 4. Y en el 15 tienes el Papa, que es su contraste. El Papa, su contraste. Ahora vamos a ver. Empecemos. Tú estás entre dos cosas. Entre el sedentario, la estrella tiene un sitio en el planeta, tiene un sitio en la Tierra. Mi gatito, tiene un sitio en la Tierra. Está establecida y como está establecida está enriqueciendo el ambiente donde ella vive, está enriqueciendo, es una mujer, es una mujer que está enriqueciendo su ambiente. Tu mujer es sedentaria. Ahora, el contraste que tiene el 17 es un 7. El contraste que tiene el 7 es un 7, es un príncipe que es activo y que va a la conquista del mundo, es un nómade. Aquí tiene patria, aquí no tiene patria, su patria es el mundo. Y va con el movimiento del mundo, porque él no tiene riendas para los caballos, las ruedas están hundidas en la tierra,
El movimiento de él es a donde lo lleve el planeta Tierra, a donde lo lleve el mundo. Ahí va, a donde lo lleve el mundo, donde lo lleve el mundo, ahí va. Y este está aquí inmóvil, regando la Tierra, dándole todo a la Tierra. Entonces, a medida que va sucediendo esto, hay un gran deseo de integración. Este príncipe tiene dos caballos, es decir, tiene dos aspectos. Si tú te fijas bien el caballo de este lado, verás que tiene pestañas el ojo, que es un ojo femenino del caballo. Y a este lado es un caballo masculino, están las dos cosas. ¿Ves? Aquí, esta persona tiene dos vasos que es donde está dando, y está dando dos cosas distintas que ella quiere unir. Por un lado, un agua amarilla, que es el agua del color de su pelo, es el agua espiritual, el agua activa espiritual. Y debajo, entre las piernas, está saliendo un chorro de agua azul, profundo, oscuro, bueno, que es la fuerza sexual. Y ella quiere unir la fuerza espiritual con la fuerza sexual. Pero se divide porque la fuerza espiritual y la fuerza sexual de un hombre no son la fuerza espiritual y la fuerza sexual de una mujer. Hay este contraste. Bueno, aquí tú tienes el ángel, ¿ves tú? El ángel de nuevo está trabajando en sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿No es cierto? Soy rojo, soy azul, y yo quiero mezclar las dos cosas, Tengo una flor en la frente que significa una gran espiritualidad, y en mis pies estoy aplastando dos serpientes. Es decir, estoy controlando mi sexualidad, que es diferente a mi espiritualidad, es otra sexualidad. Y la sexualidad que tienes aplastando es la sexualidad del emperador, con un gran falo en la mano, que está ordenando al mundo y que está trabajando por conseguir su dinero, su reino, su poder. Es un contraste que están en ti, ¿ves tú? Y ahora, si tomamos el Papa, el 5, naturalmente que es la espiritualidad. Él está uniendo dos inocentes, los dos contrastes, él lo está uniendo por la religión, por la tradición, está uniendo los dos contrastes, hombre-mujer. Aquí el diablo es el otro lado del Papa, es un andrógino, tiene senos, tiene sex, tiene falo, hay una mujer y un hombre que él une las dos cosas. ¿Ves tú? ¿Ves? ¿Te das cuenta el trabajo que me das ¿quién soy yo para darte un consejo, no es cierto? Porque el consejo entre una cosa y la otra cosa, el gran vacío espiritual, que es la vacuidad, el alma que recibe todo, y el alma activa, el alma llena. Tú tienes las dos cosas, entonces hay que unir las dos cosas para que te realices. Y en esta carta las unes. ¿Cómo las unes? ¿Ves tú? Mira, ellos solos son muertos que están tratando de renacer. Están tratando de renacer. Tienen raíces en el mundo, pero están en tumbas. No se puede seguir así. No se puede seguir así. Entonces hay un llamado hacia ellos, ¿ves tú? Hay un llamado que viene de una música, de un arte musical va viniendo, y hay una bandera con una cruz así, que es lo espiritual y lo material. Entonces, lo espiritual, ahí está sólido, está lo espiritual, pero el brazo horizontal de la cruz debe subir hasta llegar
la abertura, la abertura de la conciencia y ser lo que tú eres, un espíritu que tiene un cuerpo, antes que nada. Eres alguien que se salvará por el arte. No tienes otra salvación que el arte. Por favor, cultiva un arte y ahí te vas a realizar. Ahí van a terminar las dudas. No vas a buscar más ambiente donde realizarte, porque tú serás el ambiente. Tú serás el mundo. Tú serás lo que quieres obtener. Eres el mundo. Eres un loco, sin definición. Escápate del mundo de las definiciones. El verdadero ser no tiene definición. Huye de las definiciones. Mira, eso es todo lo que te puedo decir. Espero que te haya servido de algo. Muchas gracias.